Grupo Cero Televisión. Es una voz inconfundible la que me confunde, los vientos detenidos clavándose en mi tiempo. Grupo Cero Televisión. Hola a todos los que estáis a través de Facebook, en todo el mundo, que vais a ir apareciendo poco a poco, a los que están por llegar, a los que estamos, a los que seremos, a los que vendrán, a todos en general. A todos en general. Igual vamos a esperar unos minutos, ¿no? De cortesía, ¿o qué? Empiezo ya. Era son las 19 en punto o es un poco. No, Son las son 19. 19:00. Puedes ir poniendo en situación. Sí, yo es por ir poniendo en situación con esto todo el mundo. Bueno, pero está bien, ¿no? Estamos en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. ¿Está grabando? Sí. Vale. Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Este es el marco del seminario Sigmund Freud de los viernes a las 7 de la tarde y una vez al mes, concretamente el tercer viernes de cada mes, hacemos una conferencia abierta para invitar a todo aquel que se quiera acercar a conocer un poquito de la teoría psicoanalítica, de lo que dice Freud concretamente y de lo que se va a ir definiendo en el estudio
de la obra de Freud que nosotros hacemos en el seminario Sigmund Freud. El seminario Sigmund Freud es el seminario, digamos, más importante de toda la escuela, ¿vale? Hay varios cursos que están abiertos. Uno se puede anotar si quiere, si desea, en varios horarios, ¿no? Y para acercarse al psicoanálisis es fundamental entrar por el seminario Sigmund Freud, ¿vale? Porque al final es el que define el concepto de inconsciente y el que va a desarrollar toda la teoría psicoanalítica. Entonces, para poder llevar a cabo esta lectura que hacemos dentro del seminario Sigmund Freud, la escuela tiene un programa elaborado concienzudamente para que podamos acercarnos a la lectura de la obra de Freud de una manera productiva, ¿vale? Entonces, justamente la clase que vamos a dar hoy está dentro del tercer curso de la obra de Freud, ¿vale? Está dividido en 3 cursos, ¿vale? 3 años, se supone, a veces se alarga un poquito más, pero bueno, suelen ser 3 años, y en cada uno de ellos pues hay diferentes acercamientos a la obra de Freud, que podemos, mientras llega la gente, esbozar un esquema más o menos del programa. En un primer curso damos un primer bloque que son aportaciones a una teoría de la lectura, que son 6 clases de epistemología que damos, escritas por el doctor Miguel Óscar Menasa, para poder acercarnos a cómo fue escrita la obra de Freud, cómo debemos acercarnos a la lectura de la obra de Freud, para entender cómo se construyó esa obra, ¿vale? Entonces está el concepto de ruptura, el concepto de trabajo, el concepto de tiempo, la sobredeterminación, la múltiple determinación, lectura como producción y escritura base material de las ciencias, ¿no? Luego hay un segundo apartado que es la interpretación de los sueños. Después de esas clases de epistemología irrumpimos directamente con un texto de 1900 donde Freud define la interpretación de los sueños, o sea, el concepto de inconsciente, que es la interpretación de los sueños. Es curioso el programa, ¿no? Porque empezamos leyendo a Freud por este texto y luego, cuando lo terminamos, volvemos atrás a los textos anteriores a la interpretación de los sueños. Pero esto no es casual, ¿vale? Porque se empieza precisamente desde el lugar donde ya está construido el concepto de inconsciente. ¿Para qué? Para luego poder ir a los textos anteriores ya desde la lectura de la interpretación de los sueños, es decir, con el concepto de inconsciente definido, y poder entender cómo esos textos anteriores aportaron, ¿no?, el camino para llegar a la definición del concepto. ¿Okay? Y luego a partir de ahí, pues ya nos metemos en otros apartados. El apartado anterior, que era la reconstrucción del periodo anterior a la interpretación de los sueños, y ahí terminamos el primer curso. Hay un segundo curso donde vamos a hacer aportaciones al método de la interpretación, ¿no? Muy importante. Esto es así porque dentro de la teoría psicoanalítica, en la interpretación de los sueños se define el concepto de inconsciente, ¿vale? Tenemos el concepto de inconsciente, pero a partir de ese momento y desprendiéndose de la teoría, se va a elaborar un método, ¿vale?, que es el método de interpretación-construcción, y del cual se va a desprender a su vez una técnica, que es la asociación libre en transferencia, ¿vale? Y justamente el texto que vamos a ver hoy está dentro del bloque del programa, ¿no?, de aportaciones a la técnica, ¿vale? Entonces, tenemos el concepto inconsciente, el método que se desprende de dicho concepto, interpretación-construcción, y del método se desprende la técnica, que es asociación libre en transferencia. Entonces, ya alguna noción nos va a dar
de qué vamos a empezar a ver en estos textos que llevamos tiempo viendo, ¿no? Y que vamos a ver hoy. Pues digo, todas esas cuestiones que van surgiendo en la práctica psicoanalítica y que nos van a hablar de determinadas tendencias o de determinadas mañas que el paciente utiliza inconscientemente porque no lo sabe, ¿no? Para, de alguna forma, interrumpirse, ¿no? O para poder elaborar de alguna forma todos esos procesos psíquicos inconscientes que se van a trabajar en el análisis. ¿Vale? Bueno, entonces, justamente estamos en un texto que se llama el falso reconocimiento, ¿no? Durante el análisis, el de ya Reconte. Es un texto de 1914, ¿vale? Y justamente lo que nos va a traer Freud en este texto, ¿no? Nos va a decir que este falso reconocimiento del análisis o la sensación de haber dicho algo anteriormente en el transcurso del tratamiento que no se ha dicho, ¿vale? Tiene un sentido, no es al azar, ¿no? No es algo que se produce espontáneamente o por un fallo de atención, como algunos autores vamos a ver que justifican. No, es un mecanismo que utiliza el aparato, ¿vale? El aparato psíquico para poder decir algo de una forma determinada y que ha de ser interpretado por el psicoanalista, ¿no? En el tiempo del análisis. Entonces, como hemos dicho, estamos dentro del apartado de aportaciones a la técnica, donde vamos a ver cómo hay temas que van a afectar a la práctica del método psicoanalítico, ¿vale? Y a su aplicación, entre comillas, porque no se aplica el método psicoanalítico. Esto es entre comillas porque es algo que se va a ir produciendo, ¿no? El inconsciente de cualquier persona, ¿vale? Esto es importante señalarlo, ¿no? Una vez que Freud define el concepto de inconsciente en la interpretación de los sueños, queda definido el concepto como concepto. Pero si yo o cualquiera de nosotros queremos conocer nuestro inconsciente, tenemos que hacer un trabajo analítico, ¿vale? No porque haya sido definido ese concepto, yo tengo inconsciente, ¿vale? Está definido como concepto, pero mi inconsciente tengo que producirlo yo en el análisis, ¿vale? Con el trabajo, con el psicoanalista yendo a la consulta y demás, ¿vale? No existe previamente, ¿vale? Esto es una de las cosas que quedan aclaradas en ese primer apartado, ¿no? de acercamiento epistemológico, ¿no? De determinados conceptos que nos van a ayudar a entender cómo debemos acercarnos al concepto de inconsciente, ¿vale? Bueno, entonces nos dice que hay pacientes que al terminar de relatar un recuerdo dicen espontáneamente, ¿no? Pero esto ya se lo he contado a usted otra vez. Y que nosotros nos damos cuenta de que esto no es así, que no es algo que hayamos escuchado en otra ocasión del paciente. Pero el paciente está convencido de que es así, de que ya nos lo ha contado, ¿vale? Y es más, intenta convencernos de que esto es así. Intenta convencer al psicoanalista de que lo ha contado. Aquí nos dice Freud que nosotros no debemos entrar en discusión con el paciente, ¿no? Que sería antipsicológico entrar en esa discusión, precisamente porque no nos olvidemos, en el apartado de aportaciones a la técnica, que es asociación libre en transferencia. Es decir, te vas a poner a discutir con el paciente cuando justo le has pedido que asocie libremente. Esto forma parte de su asociación, esa frase que él dice, por mucho que él nos quiera convencer, ¿no? Entonces él dice que hay que interrumpir de alguna forma
esta discusión, ¿vale? Posponerla, ¿no? De alguna manera, que quede sin resolución, pero nosotros vamos a trabajar sobre este punto para ver de dónde viene esta cuestión, ¿no? Además nos dice Freud que ese convencimiento que él tiene, el paciente, sobre su recuerdo, nos hace dudar, porque nosotros sabemos que la confianza manifestada sobre la memoria carece de valor, ¿vale? Que los recuerdos no son verdades, ¿vale? Que es un recuerdo que en muchos casos aparece deformado o distorsionado, ¿vale? Para poder acceder a la conciencia. Entonces, debemos cuestionarnos sobre si es, o sea, sobre la veracidad de la memoria, ¿no? Pero claro, ante esta cuestión queda cuestionado el paciente, pero también el psicoanalista, porque ambos intervienen, ¿no? Uno dice que no recuerda y el otro dice que sí, que ya lo había contado. Entonces, ambos dos pueden quedar cuestionados ante esta situación, ¿no? Entonces, llegar a esta conclusión de alguna forma va a calmar al paciente, ¿vale? Va a calmar al paciente y nos va a permitir seguir avanzando, posponiendo la solución de dicha afirmación para más adelante, ¿no? Dice, incluso puede ser que el psicoanalista recuerde posteriormente que el paciente alguna vez ha mencionado, ¿no? O se ha acercado de alguna forma a ese recuerdo que dice que nos trae al análisis. Pero que si es así, en el caso de que fuera así, automáticamente nosotros vamos a esclarecer el motivo, ¿no? De nuestro olvido temporal. Tiene algo que ver normalmente con el tratamiento del paciente, ¿vale? Dice, pero que lo normal es que sea el paciente el que está equivocado, ¿no? Llegando incluso normalmente a reconocer su error, ¿vale? A decir, pues sí, es verdad, es que creía que se lo había contado, pero no se lo he contado. Dice, encontramos la explicación en la intención del paciente de habernos querido contar en alguna ocasión. O sea, él tuvo la intención de habernos querido contar en alguna ocasión, ¿no? Sin haberlo hecho dicho relato. El paciente tuvo la intención, pero no lo hizo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace el paciente en ese momento? Porque se ve impedido, ¿no? Por una resistencia, ¿vale? Entonces, lo que hace ahora es confundir el recuerdo del propósito con el de su realización, ¿vale? Recuerda, o sea, cree haber, le he dicho, tuvo la intención de decirle al psicoanalista en un momento determinado, pues este recuerdo, pero no lo hizo, ¿vale? Entonces, por eso confunde el recuerdo del propósito con el de su realización. Entonces, lo que va a hacer ahora Freud es traernos una serie de casos, ¿no? O de desarrollos que, de los cuales va a extraer un interés teórico, ¿vale? Para poder entender qué se produce en estos casos. Y nos dice que hay personas, hay sujetos, ¿no? En los que se repite tenazmente, ¿no? Esta sensación de habernos querido, de habernos contado algo que no nos ha contado, ¿vale? O sea, que suponen haberlo contado, pero no lo han hecho, ¿vale? Y casualmente nos va a señalar que estos recuerdos que el paciente cree habernos contado, pero no lo ha hecho, son recuerdos muy valiosos para el análisis. No es cualquier recuerdo. Es algo, cuando pasa esto, el psicoanalista tiene que... Bueno, el psicoanalista siempre está con la escucha puesta, ¿no? Pero es como una pequeña luz de neón, ¿no? Entonces, si logramos avanzar,
el recuerdo que va a traer va a ser algo muy valioso para el análisis. O también nos dice que pueden ser confirmaciones esperadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Como que situaciones de análisis donde el paciente viene a confirmar, ¿no?, todo el trabajo que se va haciendo, pero que hasta entonces no había confirmado, ¿vale? O también incluso soluciones que ponen término a una parte del análisis. Digo, algo se resuelve para el paciente cuando aparecen estas cosas, ¿no? El falso reconocimiento del análisis, ¿no? Entonces los pacientes se ven, ¿no?, se dan cuenta de que su recuerdo se ha querido engañar. Se han dado cuenta del engaño, ¿vale? Pero no saben por qué, no se explican por qué, ¿no? Han recordado algo que no era verdad, ¿vale? Y entonces nos dice Freud, y va a comparar, ¿no?, este fenómeno del falso reconocimiento del análisis con una sensación análoga que muchas veces, algunas veces se da, ¿no?, en la que nos hallamos en una situación que ya hemos vivido, aunque no sea así, aunque no se ha vivido realmente, ¿vale? Tenemos la sensación de estar en una escena ya vivida, pero no es así, que es el déjà vu, ¿no? Buscamos, intentamos la confirmación en nuestra memoria, pero no encontramos ese recuerdo concreto, ¿no? Entonces, para explicar el déjà vu, agrupa en dos grupos, digamos, una explicación de posibles vías del trabajo, ¿no? Dice, se da crédito a la sensación contenida en el fenómeno y se acepta que es un recuerdo, ¿vale? Damos crédito, sí. Esto realmente es un recuerdo que yo viví, ¿vale? O por otro lado, surgen explicaciones en las que se supone que el déjà vu es una ilusión de la memoria, ¿vale? Damos toda una serie de explicaciones que justifican esa ilusión. Bueno, en esta vía de trabajo lo que vamos a investigar será cómo se produce el fallo en la alteración de la función de la memoria, ¿no? Y entonces, desde el inicio de los tiempos, se ha buscado explicación a esta sensación de déjà vu, ¿no? Y incluso ya Pitágoras elaboró una teoría, ¿no?, con respecto al fenómeno, ¿no? Y lo que nos dice Pitágoras es que de este fenómeno del déjà vu, lo que podemos encontrar es que contiene la prueba de una existencia individual anterior, ¿vale? Esto es una explicación de Pitágoras. Freud siempre nos trae varios autores o varias explicaciones para luego llegar a la conclusión que él establece, ¿vale? O también nos habla de la hipótesis anatómica, ¿no?, donde el fenómeno depende de una disociación temporal de los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Este fue Wigan en 1860, ¿no? O todas las teorías psicológicas de autores modernos, ¿no?, donde achacan este fenómeno del déjà vu a manifestaciones de una debilidad de la percepción, o lo atribuyen a una fatiga, al agotamiento o a una distracción, ¿vale? Todo esto no le convence a Freud, entonces él sigue buscando. Entonces llega a Grasset en 1904, ¿no?, que dice que el fenómeno indica que el sujeto hizo alguna vez una percepción inconsciente, ¿vale?, que ahora ha llegado a la conciencia bajo la impresión de una nueva percepción análoga. Y dice Freud, esto sí que me gusta. Es más, no solo me gusta, ¿no? Bueno, los autores de la época aceptan esta explicación y además señalan como base de ese fundamento, ¿no?,
el recuerdo de un sueño olvidado, ¿vale? Freud dice que él, cuando escribe Psicopatología de la vida cotidiana, ¿no?, sin conocer o sin mencionar, dice, a Grasset, ¿no?, sabiendo del mecanismo psíquico inconsciente, ¿no?, porque podía haberlo conocido sin haberse detenido en él, ¿no?, explica casi lo mismo como resultado de una investigación de un caso de un conocido por él, ¿no?, de una paciente que experimentó justamente este fenómeno 28 años antes, ¿no? Nos va a contar un poquito del caso, ¿no? Lo primero que nos dice que el fenómeno, en este caso que nos va a desarrollar, va a surgir de una situación totalmente adecuada. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué. ¿Adecuada para qué? Pues para despertar en ella el recuerdo de un suceso vivido anteriormente por ella, ¿vale? Entonces nos cuenta una situación donde ella va a visitar a una familia y en la familia a la cual va a visitar, teniendo 12 años, había un hermano enfermo de muerte, ¿vale? Y dice que su propio hermano se había hallado pocos meses antes en la misma situación de peligro, ¿vale? Pero, claro, esta analogía no es suficiente para justificar, ¿no?, el fenómeno del déjà vu. Entonces dice, pero a este elemento común se enlazó en esta segunda situación una fantasía incapaz de conciencia, y era el deseo de que su hermano muriese, ¿vale? Entonces, claro, lo que sucede en esta situación es que, como ella no podía hacer consciente esta analogía, ¿no?, entre ambas situaciones, ¿no?, genera el fenómeno de déjà vu, ¿vale? La sensación de dicha analogía va a quedar sustituida por el fenómeno de haber vivido ya aquello, ¿vale?, desplazándose la identidad desde el elemento común sobre la localidad. Tuvo el deseo de un desplazamiento. Es un desplazamiento. Porque tuve una sensación parecida o un pensamiento inconsciente parecido. Claro. Es que creo que el lugar es parecido. Claro. Hay muchos fenómenos que son similares al déjà vu, ¿no? El déjà entendí, déjà aprobé, el déjà senti, ¿no? Y nos va a traer otro caso de un déjà raconté, ya lo dije, ¿no? Y este caso que nos va a traer va a derivar de un propósito inconsciente no realizado, ¿vale? Un paciente relata en el curso de sus asociaciones, dice: tenía entonces 5 años y jugando con un cuchillo en el jardín me rebané el dedo meñique. Bueno, creí que me lo había rebanado, pero esto ya se lo he contado a usted otra vez, dice a Freud. Entonces afirma tenazmente a Freud, le dice que sí, que ya se lo he contado. Y yo, dice Freud, dice yo, es que no lo había vivido jamás, esta historia, ¿no? Estaba plenamente seguro de no estar equivocado en su afirmación, ¿vale? Dice Freud que pone fin a la discusión, como nos ha indicado anteriormente, y le pido que nos repita la historia de nuevo, ¿vale? Entonces dice: teniendo 5 años, estaba un día en el jardín con mi niñera y jugaba con una navajita, clavándola en la corteza de uno de aquellos nogales que desempeñaban también un papel en mi sueño. De repente advertí, con espanto indecible, que me había cortado de tal manera el dedo meñique, no sabía si el izquierdo o el derecho, que solo permanecía unido a la mano por un trozo de piel.
No sentía dolor alguno. Claro, digo, ante ese recuerdo no sentía dolor alguno, ¿vale? Pero sí mucho miedo. Sin atreverme a decir nada a la niñera, sentada a poca distancia de mí, me desplomé sobre un banco y permanecí allí incapaz de mirarme siquiera el dedo. Sí, el nombre de los lobos. Por fin, al cabo de un rato, me serené, me miré la mano y comprobé con asombro que no me había hecho ninguna herida. ¿Vale? Entonces, el paciente se da cuenta automáticamente que no le había podido contar esto a Freud, porque Freud lógicamente hubiese aprovechado la oportunidad para señalar una cuestión con el complejo de castración, ¿no? Que como sabemos, todos los sujetos, seres humanos, tenemos que pasar por una etapa compleja, ¿no? En la que somos de alguna forma amenazados, ¿vale? Frente a nuestras tendencias obsesivas ¿no? Sobre los genitales, ¿no? A los niños se les recrimina mucho, ¿no? No te toques, no hagas eso, pero saca la mano, pero tal, ¿no? Es una situación donde se pone un límite humano. Decimos que seguro que habéis oído hablar 1000 veces del complejo de Edipo, y posterior al complejo de Edipo, ¿no? Se da el complejo de castración, ¿vale? Que es el que pone fin al complejo de Edipo y nos ayuda de alguna forma a humanizarnos, a entrar dentro del mundo de los humanos, a aceptar la ley, a acceder al lenguaje, ¿no? De una forma legislada, ¿no? Entonces, lógicamente a Freud era imposible que se le pasara por alto señalarle este miedo a la castración, la existencia del miedo a la castración que mostraba el paciente, ¿no? Entonces, lo que va a hacer con el descubrimiento de este miedo que le muestra al paciente es que queda vencida su resistencia contra la aceptación al complejo de castración, ¿vale? Pero el paciente igual se pregunta, ¿por qué he creído tan seguramente haberlo contado ya este recuerdo, ¿no? Le queda al paciente esta cuestión. Dice que posteriormente a esto recuerda una serie de relatos, ¿no? Que habían hablado en sesión, ¿no? Cuando su tío salió de viaje, les preguntó a él y a la hermana qué querían que les trajese. La hermana pidió un libro y él pidió una navajita, ¿no? Dice que este recuerdo que aparece después del recuerdo que él trae como central es un recuerdo encubridor del recuerdo reprimido, ¿vale? ¿Reprimido por qué? Por ese miedo a la castración. Que es un recuerdo agregado al relato de la pérdida del dedo meñique, que no deja de ser un equivalente directo del pene, ¿vale? Relato que fue retenido por una resistencia, ¿no? Del paciente. Dice, pero si nos detenemos en la visión, ¿no? Podemos destacar que estas ilusiones alucinatorias, ¿no? Suelen estar siempre en conexión con el complejo de Edipo, con el complejo de castración, ¿no? Y nos sirven ¿de qué? Para corregir percepciones indeseadas, ¿no? Y nos trae un tercer ejemplo, un tercer caso de un joven, una persona universitaria, bueno, joven lo digo yo porque yo pienso que pero él dice que era una persona universitaria que no conocía, ¿vale? Y del cual no podía indicar la edad, ¿no? Que le escribió desde una ciudad alemana poniendo a su disposición el siguiente recuerdo infantil. Dice que él le manda una carta y le dice: al leer su ensayo titulado Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, las afirmaciones contenidas en determinadas páginas despertaron en mí intensa oposición, ¿no? Le dice el estudiante.
Dice, su observación de que el niño se haya dominado por el interés hacia sus propios genitales me hizo pensar que, de tratarse de una ley general, era yo, en todo caso, una excepción, ¿no? Pero que en cualquier caso, al seguir leyendo en las siguientes líneas, me llenó de asombro, ¿no? Cuando un asombro como el que se produce cuando conoces algo totalmente nuevo, ¿no? Cuando descubres algo totalmente nuevo, ¿no? Dice, en medio de ese asombro acude a su cabeza un recuerdo, ¿vale? Dice que tiene la sensación que, para su sorpresa, todo aquello no debía cogerle realmente tan de nuevas, ¿vale? Se queda asombrado ante el pensamiento, ¿no? Dice que en la época en la que pasó por esa etapa de investigación sexual infantil, tuvo ocasión de contemplar los genitales de una compañera de juegos, ¿vale? Y vio perfectamente que la compañerita tenía un pene como el de él. Se quedó convencido de que esto era así. Poco después, la realidad le trae sorpresas, ¿no? Dice que vio estatuas o pinturas de desnudos, de mujeres desnudas, y que esto le sumió en una profunda confusión. Podía entender si él había visto los genitales de una compañerita y eran iguales a los suyos. Entonces, en esta discordancia científica, dice Freud, imaginó el siguiente experimento, ¿no? Dice que, apretando los muslos uno contra el otro, sujetaba entre ellos sus genitales, haciéndolos desaparecer, ¿eh? Y comprobaba entonces con satisfacción que, de aquel modo, se borraba toda diferencia entre su propio desnudo y el desnudo femenino, ¿vale? Entonces, concluí que en estos últimos se hacía desaparecer, por medio de igual procedimiento, el órgano genital. Entonces, se quedó satisfecho. Las estatuas, ¿no? y las pinturas hacían ese movimiento para esconder el pene, ¿no? Pero además en la carta le aparece otro recuerdo, ¿no? Vemos cómo lo que el complejo de castración al final lo que nos trae es la diferencia, ¿no? Va a traer la diferencia entre, en ese caso todavía tempranamente, entre papá y mamá, pero luego posteriormente ya en la adolescencia se certifica esa diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Pero ahí comienza esa diferenciación entre el genital masculino y el genital femenino. Todo el certificado está bien, ¿eh? Se certifica para algunos, no para todos se certifica. Hay gente que se pelea toda la vida con eso, ¿no? Con la diferencia sexual, ¿no? Que es evidente que hay que aceptarla. Entonces, nos trae otro recuerdo, dice que surge en su memoria otro recuerdo que era muy importante para él, porque era uno de los 3 únicos recuerdos que tenía de su madre, tempranamente fallecida. Dice, mi madre estaba de pie delante del fregadero, lavaba y lava en él unos vasos y otros cacharros, mientras yo juego en el mismo cuarto y cometo alguna travesura, ¿no? Entonces, en castigo, mi madre me propina unos cuantos palmetazos y de pronto veo con horror que se me desprende el dedo meñique y cae precisamente en el cubo de fregar que tenían por ahí. Como sé que mi madre está enfadada, no me atrevo a decir nada, ¿no? Y presencio con espanto cómo la criada va y se lleva el cubo de fregar. A ver, esta situación, digo, en un niño, digo, son situaciones que uno puede llegar a visualizar, ¿no? Estamos hablando del complejo de castración, que es algo que por el que hemos pasado todos, ¿no? Y pasamos, ¿no? Cada vez, ¿no? Que no es algo que, no es un
un acontecimiento mítico que pasó y ya no vuelve a pasar, ¿no? Ante cualquier cambio, ante cualquier crecimiento, ante cualquier desarrollo, se produce ese complejo, ¿no? Nosotros nos posicionamos frente al complejo. Yo más que complejo le llamaría amenaza, ¿no? Porque el complejo del Edipo es una amenaza, ¿no? Amenaza, ¿no? O envidia. Amenaza. ¿No? Sí. La amenaza es una parte. Claro, es el complejo. Digo, produce muchas cosas. El complejo de prestación, claro. La posición masculina y la posición femenina. Claro. La masculina es la amenaza y el miedo, y la femenina es la envidia. Es la envidia. Digo, por todas las chicas que están presentes, son posiciones psíquicas y todos tenemos posición masculina y posición femenina. No es que las mujeres seamos envidiosas y los hombres sean... No, digo, son posiciones psíquicas. A veces nos ponemos en una posición envidiosa, ¿no? Estamos ocupando ese lugar femenino. Seas hombre o mujer, exactamente. Anatómicamente, exacto. Digo, porque el ser humano tiene esas posibilidades, ¿no? Tenemos varios sexos, ¿no? Bueno, entonces la criada se lleva el cubo. Dice, durante mucho tiempo tuve el convencimiento de haber perdido un dedo, probablemente hasta la época en que aprendí a contar. Me encanta, pobre. Digo, la sensación de haber perdido el dedo y ya está. Bueno, aprendí a contar y se dio cuenta de no, que tenía todos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se analizaba, no? Sí. Dice, he intentado muchas veces interpretar este recuerdo de gran importancia para mí por su relación con mi madre, pero ninguna de mis interpretaciones ha llegado a satisfacerme. Solo ahora, después de la lectura de su trabajo, le dice a Freud, vislumbro una solución sencilla y satisfactoria del enigma. Además es bonito porque el tipo se sobrepone a la oposición inicial a la lectura. Ah, sí, sí. Cuando le da la sensación de que se pone completamente a lo que dice el texto, podría haber abandonado, que es lo que hace la mayoría de la gente con la lectura. Siguió y escribió a Freud. Claro, dijo, no, si me opongo de esta manera es porque me ha tocado algo, ¿no? Claro. Entonces sigue leyendo y creo que es muy interesante en ese sentido, que uno tiene que seguir investigando aunque no sea agradable para él desde la conciencia, ¿no? Claro, porque no se trata de comprender, ¿no? Se trata de avanzar, ¿no? De ir avanzando, ¿no? Y ahí voy a ir incorporando algún conocimiento que me satisface, pero cualquier disciplina que uno empieza a aprender, lógicamente, al principio uno está... Hay mucha gente que abandona incluso los estudios, precisamente porque no tolera ese proceso de aprendizaje. Cuando aparte del psicoanálisis no es cualquier disciplina porque te toca íntimamente los procesos inconscientes tuyos, Además, tus deseos, tus... Además, te genera más oposición incluso. Te genera más oposición, ¿no? También amores intensos, también amores intensos, no solo los. Dice que al final del tratamiento y para satisfacción del médico, ¿no? Otra forma de falso reconocimiento, dice, una vez que se logra la aceptación del suceso reprimido, porque claro, el paciente tiene que enfrentarse a ese suceso reprimido y aceptarlo, ¿no? De naturaleza real o psíquica. No hace falta que pasara en la realidad. Esto también es algo muy importante que señala aquí, ¿no? Digo, que puede ser con haberlo pensado, con haberlo fantaseado, ya es suficiente. No tiene que ser un acontecimiento que pase en la realidad material, ¿no? Puede pasar solo en la realidad psíquica. Dice, con la aceptación del suceso reprimido contra todas las resistencias, suele exclamar el paciente, ahora tengo la sensación de haberlo sabido siempre. Cuando ya acepta el paciente todo este recorrido que hace para poder levantar esa represión, enfrentarse a las resistencias y transformar esa situación, nos trae esa frase maravillosa de tener la sensación de haberlo sabido siempre. ¿Vale? Y dice Freud que en este punto es cuando queda culminada la labor analítica respecto a esa cuestión, ¿no?
Pero sí también habla del saber inconsciente, ¿no? Habla del saber Que inconsciente. algo en el sujeto siempre lo supo. Claro, es un saber no sabido, ¿no? Que uno, claro, es lo que decías con respecto al estudiante este, ¿no? Que se acerca a la lectura y continúa porque hay algo que, aunque le genere cierta incomodidad, cierta molestia, sabe que hay algo de él en eso que está leyendo, ¿no? Es un saber no sabido. Es muy interesante esto. Que a todos en algún momento nos ha surgido esa sensación de incomodidad, ¿no? Frente a un autor, frente a un texto, ¿no? Bueno, frente al psicoanálisis es evidente, porque hay como una corriente que de alguna forma lo cuestiona todo, en vez de dejarse penetrar por la escritura de Freud. No digo que esté mal cuestionar las cosas, pero siempre que te permita avanzar. Digo, no, cuando uno cuestiona algo es para poder avanzar, no para retirarse, No para retroceder. no para retroceder. Porque así podemos retroceder un pasito, pero no, puedo decir, Lo que pasa es que para cuestionar tengo primero que conocer, tengo que leer. ah, bueno, esa es otra, Porque si no, ¿qué estoy cuestionando? Si no estoy poniendo mis afectos por delante que sí, y las frases universales que circulan por ahí acerca de la teoría de Freud, que es una cosa revolucionaria y que nos trae una novedad impresionante, que es el inconsciente. Claro, Eso es claro. inconsciente, es hay algo que pasa en mí de lo que yo desconozco completamente, mi inconsciencia no sabe nada de eso y sin embargo está determinando todos mis actos en la realidad, ¿no? claro, digo, esto que está diciendo la doctora Benassa es muy interesante, porque uno piensa que todo lo maneja desde la conciencia, ¿vale? Pero lo que nos viene a decir Freud es que el centro de la vida psíquica de cualquier persona es el inconsciente. Es decir, que en todo acto humano hay participación inconsciente, pero no en todo acto humano hay participación de la conciencia. Por ejemplo, cuando estoy dormido, la conciencia está inhibida, ¿no? Pero el inconsciente sigue funcionando. ¿Por qué aparecen los sueños? Porque es ese deseo inconsciente queriéndose manifestar, ¿no? Produce los sueños para seguir vivo, porque encima es un drama, porque si uno deja de desear, se muere el deseo inconsciente, genera la muerte del sujeto. ¿Vale? Es importante. Lo importante de este escrito entonces es todo lo referido a la memoria, en tanto va despejando que la memoria no es la memoria de la máquina, sino que la memoria padece de defectos, ¿no? Que son efectos en realidad, efectos del inconsciente. Exacto. En la memoria. Entonces puede haber ilusiones de la memoria, ¿no? Dice ahí, ¿no? Claro. Magistralmente lo dice. Ilusiones. Alucinatorias. Ilusiones. Digo, ¿no? Como descentra. Entonces no es la memoria. No es el recuerdo aquel, es lo que encubre el recuerdo, ¿no? Bueno, y también que la memoria es inconsciente. Y también interesante que el afecto es la guía, ¿no? Porque, Por la que se trabaja. claro, porque donde estábamos hablando del déjà vu, ¿no? Que es una situación en la que me resulta familiar, pero en realidad yo nunca he estado ahí en ese lugar, pero ese lugar me resulta familiar, es como que tengo la sensación de haber estado antes. Entonces Freud nos dice, no, lo que tienes es la sensación de haber vivido esa situación psíquica, emocional, Sí, ¿no? que se Ese repite. deseo, esa sensación, eso es lo que has vivido antes, ¿no? Claro. Lo trasladas al lugar, dices, esta Claro. es una persona familiar, pero lo que te resulta familiar es La que estabas en sensación. esa misma situación, que tú has pasado por esa misma situación antes, ¿no? Entonces digo que el afecto es muy importante ahí, es como, no es tan importante la sensación de recordar el lugar, sí, sí, sí. la escena, sino que lo importante es seguir
la guía del afecto, ¿no? Que sintió el sujeto en esa situación. Pero esa situación también puede ser imaginada. Claro. Claro. Exacto. Que no tiene por qué ser un acontecimiento real. De hecho, los ejemplos que ha puesto son como una combinación entre la realidad y una fantasía, ¿no? No le faltaba el dedo. Puede ser que haya estado en la cocina con la madre fregando, seguro que estuvo alguna vez, ¿no? Claro. Pero no le faltaba el dedo, no había perdido su dedo, ¿no? Que es una construcción siempre, que toma algo de la realidad, pero que siempre es una construcción del deseo del sujeto, ¿no? Claro, además, en el primer caso, el de los hombres, el hombre de los lobos, es muy interesante porque además él lo insiste. Estaba con la criada, ¿no? 2 veces insiste, pero es que a la criada era a la que él le contaba todas sus cuitas, ¿no? Y justamente eso no se lo pudo decir, contar. No tuvo palabras, ¿no? Porque era, ¿no? Indecible para él, ¿no? Y también en análisis es un indicador, ¿no? Cuando el paciente te dice esto se lo he contado ya antes, es como que te diga esto es medio inconsciente, esto tiene que ver conmigo, Claro. En esto está implicado mi deseo, ¿no? Entonces para la escucha del analista es como una señal, ¿no? Ahí hay algo que el sujeto en lo que el sujeto está implicado, algo que tiene que ver con él. Podéis hacer alguna intervención si queréis. Cualquier duda que tengáis, podéis desplegar. Lo que se repite es lo tuve y lo perdí, ¿no? Claro, Esa es la cuestión, ¿no? Sí. Se hizo humano. ¿Cómo? Se hizo humano, mortal, ¿no? Sí, porque es la ilusión de tenerlo y la ilusión de perderlo. También. No digo que nunca lo tuve y nunca lo perdí. Sí, la ilusión de completud, ¿no? Claro. Que no se prende, claro. Sino la completud. Luego es el novio, la novia, es el no sé qué. Es que no puedo tener al otro, esa es la verdad, ¿no? Claro. El otro no me pertenece. Pero también hay como una ilusión, ¿no? Digo, hoy se escucha, ¿no? Es mi novio, es mi... ¿Qué decías, no? Al principio de la exposición, marcaste también una diferencia entre lo que es el concepto que es teórico, ¿no? Y lo que es la praxis o la práctica o el proceso analítico como una praxis donde se mezcla, no se mezcla nada, pero es lo mismo. Lo teórico en una producción práctica, ahí es el inconsciente. Está como concepto teórico porque anuda un montón de conceptos dentro de la teoría, pero está también el inconsciente en la praxis, en ese tratamiento psicoanalítico, donde se va a producir lo que no está. Ahí otra vez tenés, ¿no? Lo que estuvo y se perdió de nuevo, ¿no? Claro. Porque todo es esa separación. Complejo de castración es eso, ¿no? Es separarse, Aprender. ¿no? Claro, porque el concepto de inconsciente está en los libros de Freud, pero el inconsciente para cada uno debe ser producido en análisis. Si no tengo inconsciente. Eso es lo que estaba De hecho, hay una proliferación de cosas conscientes. Por eso no se puede analizar leyendo un libro, por ejemplo. Por más que tuvimos psicoanálisis y no tenemos la práctica donde me expongo como paciente. Pero es que solo no se puede nada, ¿no? Ni siquiera estudiar psicoanálisis.
tiene que ser en una escuela, pero que el psicoanalista es un elemento más de la operación de producción del inconsciente necesario, ¿no? El paciente, por supuesto, si quiere construir su inconsciente, el paciente también es otro elemento de la operación. Sí. Si quieres saber algo de eso, de lo que generalmente no queremos saber. Claro, que eso también es cierto, ¿no? Que hacerse paciente de psicoanálisis es un proceso, no es o estudiante, ¿no? O psicoanalista, ya, ¿no? Siempre es por trabajo, ¿no? Pero que lo importante, digo, es el comienzo, ¿no? Es como el estudiante este, comenzar a leer y lanzarse, ¿no? A escribir. No, es una profesión maravillosa. No, de verdad, es una cosa... Fascinante. No, porque claro, Imposible digo, aburrirse. ver lo que produce en la transformación que va produciendo en el paciente, en los pacientes, es que es una cosa en uno, bueno, en uno sobre todo, ¿no? Pero es una cosa, parece hasta mágica, ¿no? Que luego no lo es. Es un trabajazo, ¿no? Bueno, trabajazo es un trabajo. Esposa después también el concepto de recurrencia, el tiempo de la precursión, ¿no? Porque fueron años después, cuando empecé a contar, me di cuenta, bueno, una primera escena donde sufrió totalmente loco, ¿no? Después otra segunda donde vuelve, porque ya empezó a contar, entró en lo simbólico, ya con el número, ¿no? Y ahí se reconoció que no le había faltado, sino que tenía lo que le faltaba, en lo simbólico. ¿Sí? Es que uno tiene lo que le falta en lo simbólico. Nunca lo tiene en la mano. Claro, ¿no? Si entendemos esa cuestión de las cosas... En el lenguaje, ¿no? Para entenderlo. ¿No? No lo tiene en el lenguaje. Sí que sabemos que falta un libro en la estantería porque pone 1, 2, 3, 5 y nos damos cuenta que falta el 4. Es el lenguaje lo que nos hace darnos cuenta de la falta, ¿no? Que la memoria inconsciente es mucho más amplia que la memoria consciente también, ¿no? Mucho más La memoria extensa. inconsciente es más Mucho más extensa. Es más extensa, sí, y es implacable, siempre vuelve. Además, siempre aparece, ¿no? Claro, porque no desaparece nada, algo acontecido permanece, ¿no? Que uno, o sea, no lo recuerda. Se pone en juego cuando sea, ¿no? Cuando se necesita, por decirlo de alguna manera. Cuando lo llama la segunda escena, como decía Sí, Norma, ¿no? sí. Cuando la primera escena es Pero convocada. nada desaparece. Ya, esa parte. Ah, no, lo que entra en el aparato no se va nunca más. No se va nunca más. Porque no se va más. Por eso digo quedó. que Claro que el olvido no es una desaparición, No, es una forma de memoria. Claro. Y eso está muy inteligentemente dicho. Y que El también, olvido es una forma de memoria. Claro, una de las formas, ¿no? y que el pasado puede ser transformado también en el sentido de que ese recuerdo puede ser mirado desde otra posición, ¿no? También. Pero muy bien en los casos que trae. Claro. Cómo cambia el recuerdo totalmente, cómo cambia el pasado, ¿no? Porque cambia lo que digo del pasado, ¿no? Al cambiar el pasado, etc. Se resignifica en el presente el pasado. Claro. Y no el pasado suicado, no el pasado muerto. Claro. La vivo con mi vida, ¿no? Porque ese pasado se va a volver a resignificar en el presente, ¿no? O en esa historia
cuando estoy hablando de mi pasado, ¿no? Claro, porque además Que no va a ser mi pasado pisado, sino que va a ser una construcción de mi pasado. Sí, pero aparte es de lo que padece el neurótico, padece de su pasado. Que cuando dice Menasa, la locura estaba todo el tiempo en una balsa, en una esquina de la balsa, recordando todo el tiempo su pasado. Sí. Que la locura es vivir allá. Es vivir allá. ¿No? En sí. esa escena, detenido en esa escena, y mi mamá me maltrató, ¿no? Mi papá me pegó, mi maestra me dijo que no servía para nada. Y también es de quedarse atrapado en esa frase. Y el psicoanálisis te abre, te deja escapar de la frase. Llegar a la escena actual. Es decir, que no se puede cuantificar, no se puede medir la memoria y cuantificar, ¿no? En ciencias exactas, digamos, ¿no? Esto es otra historia. Más bien es el tiempo. ¿Cuánta memoria tienes, no? Claro, pero es el tiempo de la memoria, tiene un tiempo diferente al tiempo del reloj, la memoria. Aparece cuando nadie lo espera, ese recuerdo o esa situación, ¿no? Vivida. Claro, y aparte no es caprichosa, es exacta. Recuerda lo que recuerda y lo que no recuerda por algo. Algo que tiene que ver con ese sujeto. Es precisa. Sí, es precisa porque recuerda aquello que me significó. Lo que no fue nada para mí está en el cesto de residuos, ¿no? Hasta que no sea algo para mí, que me resignifique a mí. Es la memoria, Lo que pasa ¿no? es que el olvido también es significante. El olvido también es significante. Claro. ¿Eh? El olvido es lo mismo. Claro. No olvido, olvido precisamente De porque lo que no quiero saber. no quiero saber de eso. No olvido cualquier cosa. Que no es casual. Olvido eso que a veces me implica, ¿no? Siempre se manifiesta, ¿no? El inconsciente, queramos o no. Pero tiene que haber alguien que lo lea. Que lo escuche, Si no, no claro, pasa si nada. no. Sí. Fue un tropiezo, fue un error. Claro, el cansancio, el agotamiento, la fatiga. ¿De qué hablan? De la perfección. De la incapacidad. Ilusiones de perfección. Bueno, que está todo fallado, hasta la memoria, que uno creía que era sólida. Desde la antigüedad vienen con la memoria y la memoria, ¿no? Pero debe ser una de las causas. ¿Te acuerdas que esto? Que no, que era así. Que no fue así, que no. Horas y horas. Es como digo yo. Bueno, en las parejas se ven un montón, ¿eh? Claro, cuando Oh. para cada uno fue una cosa diferente, aunque sea la Claro. misma escena. Entender que son dos realidades psíquicas enfrentadas, discutiendo por una realidad material que no existió, porque la única que existió fue la realidad psíquica de uno y la de otro. No, Es que es... es una manera de poner en tela de juicio la verdad, Claro. ¿no? Porque está- Por eso qué interesante el verso de amenaza, ¿no? Ni huir ni arremeter contra nada, aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. Justo todo lo contrario a lo que pensamos, ¿no? Digo, que llegar a una conversación donde no quieras ni tener razón, ni imponer, ¿no? Ni querer escapar, ni querer cortar la conversación, dejarla fluir. donde no lo quieras tener al otro. Que son dos vías divergentes, ¿no? O excluir, porque hay gente que es yo. No lo incluye.
¿no? Es un juego infantil, yo. El yo-yo. Hemos hecho. Bueno, perfecto. Bueno, La siguiente conferencia es el día, la de mañana. 21 de marzo, pero el título. 21 de marzo, observación sobre la teoría y la práctica de la interpretación onírica. Por Pilar Rojas. ¿Cómo? Por Pilar Rojas. Autora Rojas. ¿qué maestro? Es- Observaciones sobre la teoría y la práctica de la interpretación onírica. La interpretación de los sueños. Interpretación de sueños. Exacto. Y en un ratito, recital poético sobre Arthur Rimbaud. Rimbaud. Arturo. Así que en un momentito volvemos a estar conectados. Dios. Gracias. Y son los terceros El viernes de cada tercer mes. viernes de cada mes. Dan clases a Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestros seminarios.